Bien, hermanos. Entonces vamos a iniciar, vamos a cerrar el quiz para poder ver las respuestas que no estaban difíciles, la verdad. Así que si usted se acuerda, podría haber respondido rápido. Veamos. Los atributos comunicables de Dios son aquellos que Dios comparte con el ser humano. Esos son, aquellos que comparte. ¿Ya? La otra eran trampas nomás, todas las otras descripciones. Los atributos incomunicables son aquellos que no comparten, que solamente le pertenecen a Él. Eso es lo que significa. Que solamente le pertenece a Dios, que no son compartidos al ser humano. ¿Ya? Esa es la respuesta. La infinitud es un atributo comunicable o incomunicable. Incomunicable, porque es de Dios. La infinitud solamente es de Dios. Se asocia al infinito, como me preguntaron por ahí. ¿El amor es comunicable o incomunicable? El amor es comunicable. ¿Ya? Nosotros podemos ejercer o vivir el amor. ¿Ya? La inmutabilidad es comunicable o incomunicable. Incomunicable. Dios, solamente Él, no cambia. Es inmutable. El ser humano cambia. La santidad, ¿comunicable o incomunicable? Es comunicable. Somos llamados a ser santos. Por lo tanto, es un atributo que podemos manifestar. Ya, y esta está interesante. El ecumenismo se asocia a, alternativa 1, ¿unidad de todas las religiones? No es la unidad de todas las religiones. ¿Unidad de todas las religiones monoteístas? No, tampoco. ¿Se asocia a los diálogos interreligiosos? No. ¿La unidad de todas las religiones cristianas? Sí. Ahí habíamos hablado de esa distinción en la clase pasada entre lo que era el ecumenismo y el diálogo interreligioso. El ecumenismo apuntaba a la unidad o el trabajo conjunto o colaborativo de iglesias cristianas, mientras que los diálogos interreligiosos se relacionan con la unidad o el trabajo conjunto, mejor dicho, trabajo conjunto de distintas religiones, ya sean cristianas o no. ¿Ya? Ahí está la pequeña distinción o la diferencia. ¿Ya? Así que eso, hermanos, yo los animo, no sé cómo les habrá ido, así que espero que bien. Creo que el máximo puntaje eran 60, ¿cierto? Así que no sé si alguien tuvo 60, ¿sí? ¿No? Una persona tuvo 60 solo. ¿Usted? Ah, ya, felicitaciones. Bien, vamos a continuar entonces con la clase. Hoy nos corresponde hablar del segundo párrafo del texto, así que vamos a leerlo. De todas formas, igual está en los libros que tenemos ahí, si alguien quiere tenerlo, para que participemos de la lectura y así vayamos comprendiendo lo que está descrito en el párrafo. Así que el párrafo 2 de Dios y la Santísima Trinidad es el que está ahí. Está en dos partes, así que vamos a leerlo todos juntos. Sin embargo, creo que es importante hacer un resumen de lo que ya hemos hablado. ¿Ya? El capítulo 1 o el párrafo 1 en realidad habla de que solamente existe un solo Dios. Eso es importante, un solo Dios. El único viviente y verdadero, quien es infinito en su ser, y ahí nos describe todos los atributos que nosotros hablábamos la semana pasada, tanto atributos comunicables como incomunicables, y al final reafirmaba esta idea de la justicia de Dios, que Dios no va a pasar por alto el pecado, los juicios de Dios son justos, y por tanto ningún culpable quedará por inocente. ¿Cuál es la diferencia con el cristiano? Que esa culpa, ese castigo, ¿quién lo asume? Cristo. Cristo asume ese castigo, esa ira de Dios. Por lo tanto, el hecho de que nosotros o Dios haya pasado por alto nuestras transgresiones, no quiere decir que Dios sea injusto, porque en realidad quien las paga o quien las pagó es Cristo. Ahora vamos a hablar en torno al capítulo o párrafo 2 y lo vamos a leer de forma conjunta y dice así. Dios
posee en sí mismo y por sí mismo toda vida, gloria, bondad y bienaventuranza. Es suficiente en todo, en sí mismo y respecto a sí mismo, no teniendo necesidad de ninguna de las criaturas que Él ha hecho, ni derivando ninguna gloria de ellas, sino que solamente manifiesta su propia gloria en ellas, por ellas y sobre ellas. Todas las cosas están abiertas y manifiestas delante de su vista. Su conocimiento es infinito, infalible e independiente de toda criatura, de modo que para Él no hay ninguna cosa contingente o dudosa. Es santísimo en todos sus consejos, en todas sus obras y en todos sus mandatos. A Él son debidos todo culto, adoración, servicio y obediencia que tenga bien exigir de los ángeles, de los hombres y de toda criatura. ¿Ya? Esto es lo que señala la confesión de fe de Westminster y vamos a estar analizando algunos textos bíblicos que nos van a ayudar a poder reafirmar esto que está acá. ¿Ya? Así que les voy a pedir que puedan buscar algún voluntario que busque Juan 5, 26, ¿ya? Allá. Hechos 7, 2, algún voluntario, hermana Adriana. Salmo 119, Salmo 100, hermano Leo, 68, 119, 68. 1 Timoteo 6, 15, algún voluntario, hermana Rosita. Otra persona que busque Hechos 11, Pepe, Hechos 11, 24, 25. Y otra persona que busque Job 22, del 2 al 3, ya. Magdalena. En ese mismo orden, entonces, vamos a ir leyendo, vamos a ir extrayendo algunas cositas que vamos a destacar. Ya. Juan 5, 26. ¿Alguien lo tiene o no? Ya. Por favor. Porque como el Padre tiene vida en sí mismo, así también ha dado al Hijo el tener vida en sí mismo. Ya. Entonces, lo primero que dice la confesión es que en Dios está la vida. Y eso es lo que se reafirma a través de este versículo. Y en este caso dice que así como el Padre tiene vida o es vida, el Hijo también es vida, tiene vida. Hechos 7:2. Y él dijo: varones, hermanos y padres, oíd, el Dios de la gloria apareció a nuestro padre Abraham, estando en Mesopotamia, antes de morarse en Harán. Muchas gracias. Acá está la gloria, el concepto de gloria. Que Él es el Dios de la gloria. Todo, la gloria es de Él en todas las cosas. Y lo vamos a ver más adelante también. Salmo 119, 68. Manoleo. Bueno eres tú y bienhechor, enséñame tus estatutos. Ya, ahí está la bondad de Dios, que Dios es bueno, las cosas que Él hace es bueno. 1 Timoteo 6:15. ¿Quién lo...? Hermana Rosita, ¿usted o no? Ya, 1 Timoteo 6:15. Y después vamos con Hechos 11. La cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano Rey de reyes y Señor de señores. Ya, muchas gracias. Ahí está el concepto de bienaventuranza. Exactamente. Hechos 11, 24, 25. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo, y hallándole le trajo a Antioquía. Ya. Muchas gracias, Pepe. Acá lo que está diciendo la confesión es que Él en sí mismo es suficiente y que no tiene necesidad de las criaturas, de nosotros en realidad. Eso es lo que está diciendo. ¿Ya? Y ¿qué historia es, Pepe? Hechos 11. La iglesia de Antioquía. Exactamente. Y vamos con Job 22. Y con esto cerramos esta primera parte de lectura. Job 22, del 2 al 3. ¿Traerá el hombre provecho a Dios? Al contrario, para sí mismo es provechoso el hombre sabio. ¿Tiene contentamiento el omnipotente en que tú seas justificado o provecho de que tú hagas perfectos tus caminos? Exactamente. Muchas gracias.
¿Qué es lo que está diciendo acá la confesión? ¿Y qué es lo que nosotros podemos ir aprendiendo acerca del carácter de Dios? En primer lugar, nos sigue describiendo ciertos atributos o cualidades de Dios. En primer lugar, la vida, la gloria, la bondad, la bienaventuranza, pero después añade algo que es interesante y tiene que ver con lo que leíamos en Job 22. Y es que Dios no nos necesita a nosotros. Así de simple. Dios a usted no lo necesita, Dios a mí no me necesita, porque Dios en sí mismo, Él es todo, Él lo es todo. No necesita que nosotros completemos su gloria, por decirlo de alguna forma. ¿Ya? Dios no necesita que usted lo defienda tampoco. ¿Ya? A veces como que nos cuesta entender eso, de que somos llamados a defender la fe, defender la herejía de todos aquellos que se burlan de Dios. Dios no necesita que usted lo defienda. Él se defiende por sí mismo. Él solito hace justicia, porque en Él está toda la justicia. Por lo tanto, si hay algún provecho que nosotros podemos tener, es a través de nuestra relación con Dios. Pero no es que Dios se beneficie de nosotros. No es que nosotros vamos a darle más gloria, por decirlo de alguna forma. Cuando nosotros hablamos de que vamos a glorificar a Dios o vamos a engrandecer el nombre de Dios, no estamos diciendo de que vamos a añadir algo que Dios no tenía, sino que cuando ocupamos esos conceptos de engrandecer el nombre de Dios o dar gloria a Dios, lo hacemos en un contexto de reconocimiento. Eso significa, ¿ya? Cuando dice engrandecer su nombre, no es que nosotros lo vamos a hacer grande, porque Dios ya es grande, el nombre de Dios ya es grande, sino que lo que está hablando ahí el salmista es de reconocer, una actitud de reconocimiento, lo mismo que declarar. ¿Ya? El declarar no tiene que ver con un cambio de estado, yo declaro que esto es ahora sí, no tiene que ver con cambiar algo, sino que nosotros declaramos en el sentido de que manifestamos o decimos algo. Ese es el concepto correcto de declarar, ¿ya? Porque dentro de las iglesias también como que hubo un tiempo en que se le hizo la cruz al concepto de yo declaro o declaramos, que a veces se mal ocupaba en el sentido de que yo declaro y decreto algo que no es, que ahora sí es y que el Señor tiene que hacerlo. Es un concepto errado de la idea de declarar. Sin embargo, declarar también significa reconocer, afirmar. Por lo tanto, nosotros cuando venimos o estamos juntos como iglesia, declaramos que Cristo es nuestro Señor. No porque lo estemos convirtiendo en Señor ni entronando, sino que reconocemos públicamente que es nuestro Señor. Y ahí está la diferencia. Nada de lo que nosotros hagamos va a cambiar algo de Dios. ¿Se entiende la idea? ¿Sí? Ya. Y esto es interesante porque esto también nos lleva a examinar y ser un poco cuidadosos con lo que cantamos. Porque a veces cantamos cosas sin darnos cuenta, o a veces no meditamos en lo que estamos cantando. No sé si usted se acuerda de una alabanza, no me acuerdo el nombre. Digno es el Señor, ¿se acuerdan de esa? Digno es el Señor en su trono. Hoy te coronamos Rey. Eso es raro, ¿eh? ¿Cómo nosotros vamos a estar coronando a Dios? ¿Cómo vamos a ser nosotros los que estamos coronando a Dios si Él ya es Rey en primer lugar? El hecho de que Él sea Rey no depende de nosotros o de lo que nosotros digamos. Y por eso nosotros le cambiamos la letra. Nosotros le colocamos, hoy te proclamamos Rey, en el sentido de lo decimos, lo estamos declarando. No que cambiamos su estado a Rey, sino que solamente lo reconocemos como es, ¿ya? Entonces, cuidado con a veces las cosas que también cantamos, porque el conocer realmente cómo es Dios, también nos tiene que llevar a poder ser consecuentes con lo que cantamos, con la forma en la que la adoramos. En la medida que conocemos correctamente a Dios, le vamos a adorar correctamente. Y eso es importante, ¿ya? ¿Qué más dice el texto? Él, creo que ya es la otra parte. No, era un poquito antes. Dice también el texto que
Él es la única fuente de todo ser, por quién y para quién son todas las cosas. Y esto es Romanos 11:36. Si alguien lo puede buscar, por favor. Romanos 11:36. Por favor. Romanos 11:36. Acá. Ya, por favor. Porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Ya, ese es un texto bien clave. Porque, léalo de nuevo, por favor. Porque de Él, y por Él, y para Él, son todas las cosas. A Él sea la gloria por los siglos. Amén. Ya. Entonces vamos a hablar del concepto de la gloria de Dios, o el soli Deo gloria. No sé si se acuerdan de la Reforma. Creo que este lápiz ya no, o sea, el plumón no me funciona, pero algo se verá. Apunta a eso. Nosotros cuando sintetizamos la Reforma Protestante y hablamos de la... Muchas gracias. Hablamos de las cosas que Dios hace, o los decretos de Dios, o los planes de Dios. Nosotros sintetizamos nuestra creencia bíblica, o el relato bíblico, a través de esta declaración. Soli Deo Gloria, que significa solo a Dios la gloria. ¿Qué quiere decir eso? De que todo lo que ocurre, todo el desarrollo de la historia, todo evento que ocurre en la historia, es para la gloria de Dios. Y eso es importante. Todo lo que ocurre es para la gloria de Dios. Él es la fuente de todo lo que existe. De quién se hacen las cosas, por quién se hacen y para quién son todas las cosas. Y eso implica, o eso presupone, de que, dado de que todo es para la gloria de Dios, esto presupone un concepto que nosotros conocemos, que es la soberanía de Dios. ¿Qué significa la soberanía de Dios? ¿A qué se le viene a la mente cuando escuchan la palabra soberano? Un rey, ¿cierto? El soberano, aquel que está por encima de todas las cosas y que ve todo y que controla todo, o que nada ocurre si es que no es su voluntad. El concepto de soberanía de Dios tiene que ver también con eso, de que todo lo que ocurre en la historia, todo evento, está bajo su soberanía. Dado que son para la gloria de Dios, evidentemente Él controla todas las cosas, Él sabe todas las cosas. Por lo tanto, y fíjense lo que dice la confesión. Todas las cosas están abiertas y manifiestas delante de su vista. Veamos Hebreos 4:13. ¿De qué está hablando aquí? ¿Cómo podemos resumir esa idea de todas las cosas están abiertas y manifiestas delante de su vista? ¿Su conocimiento es infinito? Ya, ¿y cómo lo podemos describir eso? ¿O qué palabra es? Nada escapa al control de Dios. Ya, omnisciencia. ¿Y qué es la omnisciencia? Todo lo sabe. Muy bien. Lo que está diciendo acá, o nuestra forma de comprender, es que Dios tiene el conocimiento o ve todo desde la eternidad. Eso es lo que estamos nosotros diciendo. No es que Dios haya desconocido de algo, ¿ya? Eso es importante. Todas las cosas están a su vista, todas las cosas son tangibles o visibles en su potestad. Hebreos 4:3, ¿alguien lo tiene? Hermana Adriana. Y no hay cosa creada que no sea manifiesta
Exactamente. Eso es lo que nosotros podemos sintetizar o resumir como la omnisciencia, de que todas las cosas están a la vista de Dios. Dicho de otra forma, no podemos ocultar nada ante los ojos de Dios. Por tanto, y esto es importante porque influye mucho en nuestra comprensión bíblica, dado que Dios es omnisciente y tiene conocimiento, pleno conocimiento de todas las cosas, de todos los tiempos, su plan gira en torno a esto. ¿Qué quiere decir eso? De que el hecho de que Dios te haya elegido, o Dios te haya amado, o que tú seas parte del plan de la redención de Dios, no tiene que ver con algo que tú hayas hecho en el momento. Dios desde antes de la fundación del mundo, Él sabía cómo tú eras. Y sabía lo lejos que estabas de cumplir su estándar. Por lo tanto, si Él te amó, si Él te consideró, es solamente por su gracia, solamente por su misericordia. ¿Ya? Su conocimiento entonces infinito, infalible e independiente de toda criatura. No es que nosotros le vamos a enseñar a Dios. Nosotros cuando oramos, no es que le estemos informando de las cosas a Dios. Dios ya las sabe. ¿Ya? Nosotros oramos, o mejor dicho, la oración tiene un beneficio más en nosotros que en Dios. Nosotros no vamos a cambiar nada en Dios a través de la oración. Nosotros somos los que cambiamos a través de la confianza, a través de poder descansar en Él, en su voluntad, pero Él ya conoce las cosas. Antes que las pidamos, Él ya las sabe. Y eso también está en la Escritura. De modo que para Él no hay ninguna cosa contingente o dudosa. ¿Qué quiere decir eso? Que para Él no hay cosa contingente o dudosa. Que nada le sorprende. Que nada cambia los planes de Dios. A eso nos referimos cuando ocupamos el concepto de contingencia. ¿Ya? La contingencia nacional. ¿Qué pasó en la semana? A Dios no le afecta eso. Las cosas que ocurren están dentro del plan de Dios. Están dentro de la soberanía de Dios. No hay nada que ocurra, nada que nosotros podamos hacer que cambie eso. ¿Se entiende? ¿Sí? Después del diluvio, el Señor habló con Noé y le dijo que se arrepentía de haber eliminado de la faz de la tierra a todos seres vivientes. ¿Cómo consideran lo que el No, Señor había es dicho? que no dice eso. Dice al principio del diluvio. Al principio del diluvio, cuando ve la maldad del ser humano, no, después dice que, o sea, hace una promesa de no volver a hacerlo, si no me equivoco. Pero no es que se haya arrepentido de hacerlo, sino que Él promete de nunca más hacer juicio a la tierra a través del diluvio. Cuando Él dice que se arrepiente, creo que es Génesis 6, cuando habla de la maldad, o como la maldad va creciendo. Y eso se conoce como antropopatismo, que es una forma o parte de la literatura hebrea que tiende a describir o hacer conocible para nosotros cuál sería la reacción de Dios ante nuestra maldad. Entonces, más que la Biblia estar diciendo de que Dios se haya arrepentido en sí, porque hay otras versiones que dicen otra cosa o lo transcriben de otra forma, lo que está diciendo es que el ser humano o el pecado del ser humano en realidad era una ofensa ante el diseño real de Dios. Ese es como el propósito más del texto, porque la misma Escritura nos va a decir de que Dios no es hombre para arrepentirse, o sea, Dios es inmutable. Entonces, no tiene que ver en el sentido de que Dios se haya arrepentido, que haya dicho, oye, me sorprende lo malo que son y me arrepiento de haberlos creado. No tiene que ver con eso. O sea, yo entiendo que el concepto que nosotros tenemos de arrepentimiento no es lo que dice acá, porque el Señor, como dices tú, no se sorprende si te quedó una grande. Claro, no me esperaba esto. Se me pasó la mano. Exacto. No es eso, no. Porque es el tema. Dios no está sujeto a contingencias. No es que Él se sorprenda o haya ocurrido algo que no era esperado por Él. Y lo voy a poner en perspectiva. Teniendo estos dos conceptos ya descritos, lo que está narrado en Génesis 6,
de esta creciente maldad del ser humano, eso Dios lo conocía en la eternidad. No es algo desconocido para Él. Y aún así Él creó a la humanidad. Por lo tanto, sería como ilógico como llegar a esa conclusión de que, a pesar de que Él sabía eso, creó al ser humano y después se arrepintió de creerlo. No tiene mucho sentido. Es más lógico esta explicación del antropopatismo. Ahí busquen ese concepto que dentro de la literatura hebrea se ocupan expresiones humanas de Dios para poder describir ciertas cosas, para nosotros entenderlas, más que nada. Claro, es como que Dios me tomó en sus manos, o estamos en las manos de Dios, como dice Jesucristo. Mis ovejas oyen mi voz y están como en la mano del Padre. No es que estemos en sí en una mano de Dios, sino que lo que está diciendo Jesús es que el nivel de seguridad que tenemos es tal que es como si estuviésemos en su mano. Y eso es como lo que podríamos ya denominar antropopatismo o antropomorfismo, que la Biblia ocupa esos conceptos, para que nosotros entendamos a un Dios que es espiritual o infinito en conceptos que son para nosotros finitos o conocidos. ¿Ya? ¿Se entiende más o menos la...? Ya. Hermano Igor. ¿Ya? La Valera traduce como y se arrepintió Jehová, pero la NBI no dice se arrepintió. ¿Cómo dice? Lamentó. Tiene ese propósito en realidad, de mostrar cuál es la ofensa del ser humano al diseño al cual Dios lo creó. Es más que nada eso. Es como el pecado del hombre fue tal que fue contrario a la voluntad de Dios. Es como eso, ¿ya? Entonces, ninguna cosa es contingente a la vista del conocimiento de Dios. Por lo tanto, la caída en el huerto del Edén no fue algo que se le escapó de las manos a Dios. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo? Porque si no estaríamos diciendo de que Dios, cuando crea todas las cosas en la eternidad, la caída de Adán y Eva no estaba en su mente. Y al menos el desarrollo que nosotros podemos ver es que todas las cosas están en el conocimiento de Dios. E incluso la caída estaba en los planes de Dios. ¿Cómo lo sabemos o cómo podemos reafirmar esa idea? A través del concepto del pacto de redención. No sé si han escuchado el pacto de redención, ¿sí? Que nosotros lo entendemos como el pacto intratrinitario, el pacto entre Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo que ocurre en la eternidad, antes de que todas las cosas fuesen creadas. Y ahí es cuando se asume o se acuerda cómo renovar o cómo redimir la creación del pecado. Por lo tanto, esta idea de la caída, esta idea de la obra de Satanás, incluso en la historia, está dentro de los propósitos de Dios. No se escapa. ¿Ya? Yo sé que esto genera un poco de inquietud a lo mejor, o dudas, pero lo vamos a ver más adelante cuando en el capítulo 3 hablemos del decreto eterno de Dios, ¿ya? Porque estas cosas van bien ligadas. Pero al menos podemos quedarnos con esta idea, de que Dios es soberano, Dios es omnisciente y no hay ninguna cosa contingente que pueda cambiar su voluntad, su pensamiento, ni nada es dudoso para Él. ¿Qué más dice la confesión? Es santísimo en todos sus consejos, en todas sus obras y en todos sus mandatos. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? Que es santísimo en todos sus consejos, en todas sus obras y en todos sus mandatos. ¿Qué significa santo? Sin pecado, ¿cierto? Entonces, cuando decimos de que es santísimo en todos sus consejos, en todas sus obras, en todos sus mandatos, ¿qué es lo que está diciendo? ¿O qué es lo que creemos que está diciendo? Que en Dios no hay pecado. Entonces, ¿dónde viene el pecado? ¿Lo creó Dios o no? Si en Dios no hay pecado. Lo vamos a ver más adelante también, ¿ya? Pero les dejo esas inquietudes también. Pero todo lo que Dios hace es santo, en el sentido de que todo es bueno, todo está de acuerdo a su voluntad. Leamos el Salmo 145:11 y otra persona que busque Romanos 7:12. ¿Ya? ¿Algún voluntario para el Salmo 145:11 que quiera leerlo?
¿Algún voluntario? Ya, Pepe. Y Romanos 7:12. Ya, hermana Lucy. ¿Sí? Eso es la postura teológica que se llama superelancianismo, que tiene que ver con la caída. Es una postura teológica. Ya. Ya, dado que tenemos tiempo, le voy a responder. Si no, le hubiese saltado porque lo podemos ver más adelante, pero les voy a dejar la inquietud. Dentro de lo que nosotros conocemos como los decretos de Dios, hay dos palabras o dos conceptos, creo que está malo eso, que son infralapsarianismo, y supralapsarianismo. ¿Ya? Son palabras raras. Y créanme, hermanos, y se lo digo honestamente, usted puede morirse sin entender lo que son y da lo mismo. ¿Ya? Da lo mismo. Esto es como complicar las cosas en realidad, porque hasta el día de hoy en teología, los que se dedican a estudiar, aún no hay un consenso, por decirlo de alguna forma. Eso es lo que quiero decir. No quiero desmerecer el desarrollo teológico, sino que decir de que son cosas que están en debate, algunos tienen algunas posturas, otros tienen otra postura, da igual, ¿ya? No cambia en nada las doctrinas centrales que nosotros creemos. ¿Cuál es la distinción o qué significa esto? Estas dos palabras tienen prefijos, ¿cierto? Prefijos, que es infra y supra, creo que lo puse mal, infra y supra, que tienen que ver con respecto a la elección de Dios, de su pueblo, o los decretos de Dios con su pueblo, que tiene que ver en que Dios hace o toma esa decisión antes o después de la caída. Eso es como la síntesis de todo. Eso significa infra, supra. Infra, si no me equivoco, es debajo, después. Inframundo, infra, debajo. Supra, antes o sobre. Entonces, a eso apunta. Si el decreto de Dios o la elección de Dios, ya vamos a ocupar esa palabra, la elección de Dios fue antes o después de la caída. ¿Ya? Yo creo que más de algunos va a mirar así. Podemos vivir sin saber o sin entender la mente de Dios. Sin embargo, podría tener ciertas implicancias. ¿Ya? Pero no las voy a decir hoy día, porque sería meterme en lo que es los decretos eternos de Dios. Porque si sabemos de que Dios decreta todas las cosas antes de la caída, estaríamos diciendo de que tanto los escogidos como no los escogidos son decretados por Dios eternamente para hacerlo. ¿Ya? Pero vamos a verlo más adelante. Y creo que en la confesión también tienen su postura en relación a este tema. ¿Ya? Así que ahí, si usted quiere investigarlo después en la casa, lea acerca de eso, o si tiene dudas puede preguntar y podemos dar más información. ¿Ya? Así que eso, hermano Igor. De momento eso le puedo decir. Por lo tanto, Salmo 145, volviendo a la lectura. ¿Quién lo tenía? 145, 11. La gloria de tu reino digan, y hablen de tu poder. ¿Ya? ¿Y Romanos 7:12? Deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Romanos 7:12. 7:12, ¿sí? Ya. ¿Ese era o no? Ah, ya, la esperamos. No sé, ya. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Ya, muchas gracias. Y ahí está entonces. Ahí está la aclaración.
¿Cómo termina la confesión entonces este punto para ir cerrando ya la clase? Es que a Él son debidos todo culto, toda adoración y servicio y obediencia que tenga bien exigir de los ángeles, de los hombres y de toda criatura. Dado que Dios creó todas las cosas fueron hechas por Él, de Él para Él, o son así. Dios es soberano, es omnisciente, y todos los atributos que vimos en la clase pasada, inevitablemente tenemos que llegar a la conclusión de que todo lo que existe es para la gloria de Dios. Todo lo que existe es para la gloria de Dios, ya sea ángeles, ya sea hombres o toda criatura. ¿Se acuerdan del Salmo 150? ¿Sí? ¿Qué dice el Salmo 150? Así termina en realidad. Si todo lo que termine, alabe a Ajá, ¿o no? Sí. Lo que está haciendo el Salmo es mostrarnos eso, de que todas las cosas creadas tienen un propósito de glorificar a Dios. Y aquí viene la pregunta. ¿Todas las cosas que vemos hoy en día glorifican a Dios? No. ¿Qué pasa entonces? ¿Ya? La desobediencia. Y esos son los efectos del pecado. Esos son los efectos del pecado. Aquellas cosas que Dios creó buenas para su gloria terminan siendo muchas veces pecaminosas. No porque la cosa en sí sea mala, sino que el ser humano ocupa eso para otro fin que no es la gloria de Dios. ¿Se les viene algún ejemplo a la mente? De cosas que en sí son buenas, pero el ser humano las corrompe. La sexualidad, muy bien. ¿Qué dice Dios con respecto a la sexualidad? Que por medio de, que nos hizo seres sexuados, ¿Ya? que por medio de la sexualidad debemos como expandir el reino. Muy bien. Muy bien. Varón y hembra los creó. Dios instituye el matrimonio entre hombre y mujer. Dios estipula la monogamia, ¿ya? ¿Se acuerdan? O sea, lo que están leyendo Génesis, acuérdense de eso, de cómo los descendientes de Caín inmediatamente empiezan ya la poligamia. Entonces, esto es interesante porque esto nos va a ayudar también a interpretar la Biblia. Porque usted más adelante se va a encontrar con David o Salomón, y se va a dar cuenta de que Salomón, por ejemplo, tuvo ¿cuántas mujeres? 1000, 700 y 300 entre concubinas y esposas, ¿cierto? Y uno dirá, oye, pero está en la Biblia, entonces es bueno. No, no es bueno. Lo que está haciendo el libro es narrar cómo el pecado aún destruyó o tergiversó la idea del matrimonio y la sexualidad, en este caso en un rey de Israel. No está avalando eso. Hay que tener cuidado con eso, hermanos. Cuando la Biblia describe cosas pecaminosas, no está avalando eso. Está describiendo cómo el pecado distorsionó aquellas cosas que eran santas, que tenían un propósito que glorificaban a Dios. ¿Ya? ¿Qué otro ejemplo más de cosas buenas que el hombre o el ser humano distorsiona y al final termina convirtiéndolo en pecado? ¿Algún otro ejemplo? Puede ser la ciencia. La ciencia, ¿ya? Todo lo que es la parte atómica. Exacto. Que puede ser útil para la diversión, pero la utilizan de mala forma. O sea, claro, la química en sí, por ejemplo, y lo que usted mismo tomaba, esta idea de la fisión o fusión nuclear, ya para los que se acuerdan algo de química, a través de estos dos procesos químicos se puede generar energía. Se puede generar energía. Pero ¿qué es lo que hizo el ser humano cuando descubrió que podía manipular el átomo? La bomba atómica. Y hoy en día la política se mueve así. Armas de destrucción masiva. Y al final, creo yo que las guerras de hoy en día no tienen que ver con qué país bombardea otro país o qué país... No, en realidad gira en torno a qué país tiene más poder de armamento.
¿Qué país es capaz de meter más miedo? Y a través de eso dominan y empiezan a hacer sus fechorías. ¿Sí? Así funcionan hoy en día los sistemas políticos también. Pero el ser humano ha ocupado la ciencia para eso. ¿Qué otra cosa más? El trabajo. ¿En qué sentido? Que el trabajo sea, la labor en sí sea corrompido, sea tergiversado a propósito, y un trabajo que puede ser honrado, puede una persona corromperse acto y ser deshonrado para efectuar su función. Claro, sí. Y ahí pueden entrar estas personas que a lo mejor lucran de forma indebida o se aprovechan del sistema, o incluso aquellos que ven el trabajo como un fin en sí mismo, de yo vivo para trabajar, cuando en realidad debería ser más lo otro. Bien, ¿y algún otro último ejemplo? El conocimiento, sí, la ciencia. Sí. ¿Ya? Desarrolla. Porque resulta que saber, la información genera poder, y a través del poder puedo manipular. Incluso desde la teología, yo puedo saber mucho, pero si mi interés es a través del pecado, genero dispersión, genero información incorrecta, la manipulo, y eso divide. Y dividir, obviamente, genera falsas doctrinas, falsos pensamientos, nos desviamos del motivo central, y el pecado hace su nicho ahí. Sí, sí, totalmente. Un cáncer. Totalmente. Cuando la teología se separa de la vida cristiana, de la vida práctica, genera eso. Y es un problema también que afecta a la iglesia presbiteriana en sí, que a veces también tenemos más teólogos que pastores. Entonces, eso también genera daño a la iglesia, porque al final estamos buscando el conocimiento, que no es malo en sí, pero no estamos formando a pastores. Y eso genera también muchas veces problemas o desviaciones también doctrinales, cuando no hay una instrucción clara o una enseñanza clara. ¿De qué forma la iglesia se ha librado, o entre comillas, se libra de las herejías o de los problemas doctrinales? ¿De qué forma? A través de la Escritura, a través de los concilios. Históricamente así funcionaba. Cuando nacían estas doctrinas, por ejemplo, de Arrio, no sé si han escuchado ahí, hubo en la historia hartas personas que tergiversaban la Escritura, a fin, y yo creo que ahí también guiados por el enemigo, a fin de a lo mejor implantar falsas doctrinas, sobre todo aquellos que negaban la divinidad de Cristo, por ejemplo, o que Cristo había sido hombre también. Hubo de todo en la iglesia. ¿De qué forma la iglesia pudo contrarrestar o hacer frente a esto? A través de la palabra, a través de la misma lectura de la palabra. Y por eso, hermano, es importante de que cada miembro de una iglesia lea la palabra, que sepa la Escritura, que entienda, que si usted tiene la capacidad de profundizar un poquito más y entender el trasfondo de ciertas doctrinas, va a ser muy útil. ¿Sabe por qué? Porque después cuando venga algún charlatán a venderle la pomada, usted va a decir, no, pues esto no es así. La Biblia dice esto, e históricamente la iglesia ya condenó esto. Por lo tanto, es importante también eso, la instrucción, el conocimiento. No verlo como un fin en sí mismo, eso es importante. El fin no es que usted sea sabio, o mejor dicho, que conozca la Escritura y que eso le traiga beneficio o reconocimiento, no. Somos llamados a conocer, a estudiar la Escritura porque el Señor nos llama a eso y en primer lugar trae beneficio para la iglesia. ¿Ya? Es importante eso. ¿Ya? Hermanos, que son Sí. los bienes materiales. ¿Los bienes materiales? ¿Ya? ¿De qué manera? Porque si no tiene bienes en la antigüedad, las personas que tenían cuando empezó la iglesia, tenían bienes materiales, las vendían y las ponían al pie de los apóstoles para repartir la energía según la necesidad. Pero ahora no se usa eso, porque el que quiere suma más. Y si no quiere, no quiere. Sí, eso es importante también. Creo que la riqueza o los bienes materiales también ha sido igual influenciado por el pecado, en el sentido de que hoy en día el ser humano quiere acumular
acumular, acumular, llenarse. Y creo que Eclesiastés es bastante claro al describirnos eso. De que está bien que tú disfrutes de lo que Dios te da. Pero cuídate también, o cuida tu corazón de estar acumulando cosas, porque va a llegar el día en que tú no vas a estar y todo eso lo va a recibir otra persona que no hizo nada por eso. No movió un dedo por eso. Y la Biblia así también lo trata. Que cuida tu corazón en función de eso. No busques llenarte a través de la riqueza, a través de las cosas. Son pasajeras, son temporales. Lo que realmente te llena o te debería llenar es el temor a Dios. La búsqueda de eso. Y poder compartir esa abundancia que el Señor te viene a dar es para compartir. Exacto. La iglesia así lo entendía. Sí, hermana, y después Ramiro. Yo soy medio viejito. Yo me crié en una iglesia donde predicaban a veces hermanos que no sabían leer. Un hermano le leía y él después soltaba. Y cómo Dios le daba la inteligencia, la sabiduría para predicar la palabra de Dios. Y nos llegaba al corazón. Yo recuerdo de unos hermanos maravillosos, viejitos, pero hablaban tan lindo del Señor, pero ellos hablaban como Dios les daba la inteligencia nada Claro. más, porque ellos no sabían lo que nosotros en este momento estudiamos. Pero realmente Dios es maravilloso y Él se presenta en distintas maneras, como esas personas que no sabían leer, cómo podían exhortar la palabra de Dios y llegar a nuestros corazones, romper la vanidad de nosotros, porque como humanos somos vanidosos, lo sabemos todo, pero delante de Dios no sabemos nada. Y yo alabo al Señor porque realmente cada día que yo vengo a la iglesia estoy aprendiendo cosas nuevas, porque yo me crié en una iglesia muy sencilla, pero aquí Dios me está fortaleciendo en la sabiduría de lo que nosotros estamos aprendiendo. Y el Señor bendiga a cada uno de nuestros hermanos que estamos acá y que podamos poner por obra cada palabra que nos enseña, porque es una escritura que estamos tomando en nuestros corazones y tener un respaldo de lo que nosotros aprendimos. Así que, hermano Yerso, Dios le bendiga, y esa sabiduría que Dios le da a los hombres, solamente Dios lo da. Sí, y me hacía, mientras la escuchaba, me acordaba de lo que, creo que lo hablamos en el capítulo 1, cuando hablábamos de cómo a final de cuentas es la obra del Espíritu Santo la que capacita, es la obra del Espíritu Santo la que hace lo que vemos. Y de hecho creo que alguien mencionaba una vez de hermanos que antiguamente no sabían leer, hermanos que al final memorizaban, escuchaban, y a través de eso ellos eran capaces de transmitir la palabra, y no nos queda la menor duda de que el Señor usaba eso. Y el Señor usaba esos instrumentos. Por lo tanto, y me tomo de lo que usted decía, nunca es tarde para aprender. Eso es importante, hermano. Nunca es tarde para aprender. ¿Por qué? Porque no depende de usted. Depende de lo que el Señor está haciendo en usted. Por lo tanto, usted hasta el último día de su vida, usted puede aprender de la palabra. Y tomándome también de eso, hasta el último día de su vida, usted puede servir en la iglesia. Usted puede enseñar en la iglesia. Usted puede colaborar. Porque el Señor es el que capacita. El Señor es el que da esa capacidad. Por lo tanto, eso es importante de estar siempre buscando conocer al Señor, aprendiendo, para ser usado también por Él. Hermano Ramiro, y vamos a ir cerrando ya, porque estamos en la hora. Respecto a lo que estaba hablando antes, ¿Sí? lo que nos pasa a nosotros muchas veces es el individualismo. Entonces, algunos en toda la historia de la Biblia ve que existe esa palabra implícita. Por ejemplo, en Caín se preocupó de él y la Eva individual en Dios. Después en David también, cuando pega también se preocupó de él, no de solucionar sus problemas y todo lo que hay. Entonces esa es una palabra que también tenemos que reconocernos que nos lleva a mal. El Señor no quiere que seamos jóvenes, sino que seamos una congregación, que todos andemos en comunión. Ahí dio en el clavo. ¿Por qué?
Porque el concepto de iglesia, el concepto de pueblo de Dios, siempre bíblicamente se desarrolló a través de forma comunitaria, a través de un pueblo, a través de una familia, de un lugar. Y claro, lo que usted mencionaba, a veces pasa todo lo contrario, que está esta idea de individualismo, de que yo creí en Dios, o yo tengo fe, por lo tanto no tengo necesidad de congregarme, o no tengo necesidad de pertenecer formalmente a una iglesia, o ser parte de una comunidad de fe. Sea miembro o no, yo creo que, honestamente, yo creo que da lo mismo. Si tú te congregas, puede estar así, o si tú quieres ser miembro, está bien. Cualquiera de las dos cosas es correcta, pero congrégate. Sé parte de una comunidad de fe. Vive la fe de forma comunitaria, conjunta. El problema está en lo contrario, de que el ser humano es un ser individualista muchas veces, y eso también afecta las relaciones. Bien, hermanos, estamos justito en la hora, así que vamos a ser puntuales, vamos a orar, y solamente quédense con el último párrafo, o la última parte de esta lección, que dice: a Él son debidos todo culto, adoración, servicio y obediencia que tenga bien exigir de los ángeles, de los hombres y de toda criatura. O sea, todo lo que hacemos es para la gloria de Dios. Si nosotros estamos aquí hoy día, es para la gloria de Dios. Si estamos aprendiendo de la palabra de Dios, es para su gloria. Si estamos enseñando, si usted después tiene la capacidad o la oportunidad de evangelizar, enseñar, hacer discípulos, es para la gloria de Dios. No es para la gloria de la iglesia presbiteriana. Cuidado con eso, es para la gloria de Dios. Nosotros trabajamos para el Señor. Él es nuestro Señor. ¿Ya? Oremos. Señor, te damos las gracias por este momento, esta clase que nos has dado para poder compartir, poder leer en torno a tu palabra, poder reflexionar en torno a lo que tú estás diciéndonos. Te damos gracias porque todo lo que podemos saber de ti es porque tú te has revelado. Es porque tú te ha placido mostrarte. Fue en tu deseo, Señor, el querer darte a conocer. Y si hoy podemos tener un acercamiento a ti, si hoy podemos conocerte, podemos aprender más de ti, Señor, es solamente porque tú lo has hecho, Señor. Es tu Santo Espíritu el que ha obrado en nuestros corazones, Señor. Es el Santo Espíritu el que nos capacita. Es tu Santo Espíritu el que ha hecho todo esto posible, Señor. No se trata de nosotros. No se trata de nuestras capacidades, ni nuestras virtudes o nuestros defectos, Señor, sino que tú obras a pesar de lo pésimos que muchas veces somos, Señor. A pesar de lo negligentes, a pesar de los pecadores que somos, Señor. Aún así, tú te glorificas, y en especial en esta iglesia, Señor. Gracias por eso. Gracias porque nos permites poder adorarte, poder ser iglesia, poder ser, Señor, una comunidad de fe, una familia en la fe, Señor. Tener cosas en común, que es en primer lugar el amor que tú has tenido hacia nosotros y esta vida cristiana, Señor. Te pedimos, Señor, que tú nos ayudes a tener siempre presente esto, de que todo es para tu gloria, Señor. Si tú nos has llamado a trabajar, es para tu gloria. Si tú nos has llamado a servir, es para tu gloria. Si tú nos has puesto, Señor, en un lugar, en una ciudad, donde quiera que tú quieras, Señor, es para tu gloria. Nunca se trata de nosotros. Nunca se ha tratado de nosotros, de nuestros gustos, de nuestras capacidades o nuestras metas, sino que en realidad se trata de tu propósito, de tus objetivos, de tu plan, ese plan que es perfecto y que va a tener su pleno cumplimiento cuando tú regreses, Señor. Te damos las gracias por esta clase y te pedimos, Señor, tu bendición para cada uno de los presentes, aquellos que nos acompañan, aquellos que nos visitan, Señor, para que tú sigas obrando y bendiciendo a cada familia acá representada. Te damos las gracias y te pedimos todo esto. En el nombre de Jesucristo oramos. Amén.